Se puede realizar dropshipping con Temu. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega y en el video del día de hoy les muestro cómo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que ingresar a www.temu.com, tener un usuario y una contraseña. Yo sé que para este momento ustedes ya saben todo lo que es dropshipping, así que no se los voy a explicar, pero también quiero que sepan porque he recibido consultas respecto a usuarios Magali. Me encuentro en España y quiero realizar envíos a Perú, o me encuentro en Estados Unidos y tengo familiares en Perú y quisiera enviarles todo lo que son esos productos. Así que les muestro que sí se puede realizar dentro de la plataforma de Temu. Lo primero, como detallé, tu cuenta, tu usuario, tu contraseña. Vas a elegir todo lo que son el producto o los productos que quieres enviar aquí a Perú, teniendo en cuenta que Temu envía a Perú con un monto mínimo de compra que para Perú está fluctuando entre los 100 soles aproximadamente, menos de 100 soles. Entonces seleccionas el producto o productos que tú quieres comprar. Voy a seleccionar este simplemente porque es el que se encontraba más a la mano. Lo agregas al carrito y al momento ya tienes todos tus productos en el carrito que quieres comprar, que quieres adquirir y que estás decidida finalmente enviar a esa persona aquí en Perú o que se encuentre en cualquier otro país, seleccionas estos productos, seleccionas que en este caso tienen un monto de 191 soles y le das clic en hacer el pedido. Y mire, aquí me están dando mis datos, los que yo siempre les estoy mostrando en el video, ¿sí? Donde aparece nombre, dirección, número telefónico y todos los datos. Pero como ya les había explicado, ese video va para los que se encuentran interesados en realizar dropshipping, que significa básicamente revender los productos de Temu, teniendo en cuenta lo que les estoy mencionando, que para Perú tienen un monto mínimo y para otros países también manejan un monto mínimo. Pero vamos al ejemplo. Magali, yo quiero que estos productos no lleguen a Perú, sino que vayan a Estados Unidos. Y dentro de la opción de Temu, dentro de tu cuenta de Temu, tú vas a poder agregar direcciones. Que en este caso, mire, me aparece o he colocado los datos o una dirección en Estados Unidos. Por supuesto, estos datos son inventados, estoy realizando colocando solamente para poder realizar el video. Recuerden siempre colocar los datos completos, el número telefónico correcto, el código postal de manera correcta para que estos envíos se entreguen de una manera correcta. Entonces, aquí al seleccionar es que este producto se envíe a Estados Unidos, de manera automática la plataforma de Temu va a cambiar y me va a llevar a Temu Estados Unidos. Pero ahora te voy a mostrar cómo puedo, Magali, dónde voy a colocar esta información. Muy sencillo, ingresas a la plataforma de Temu, en tu cuenta, en tu usuario, en tu contraseña, te vas a la opción de direcciones y en la opción de direcciones vas a agregar una dirección. Y es aquí donde tú vas a colocar la dirección y todos los datos de la persona que quieres que reciba ese envío, que quieres que reciba ese producto. Si en este caso Magali no se encuentra en Estados Unidos, se encuentra en España. A ver, aquí está España. ¿Sí? Vas a ir colocando todo lo que son sus datos, vas a ir colocando todo lo que son sus datos, toda su información y simplemente le das clic aquí en guardar todo lo que son sus datos. Por defecto, miren, por defecto, la plataforma te va a decir que te va a ir llevando a cada una de las plataformas que te estoy indicando. Por ejemplo, aquí coloco Ecuador, simplemente pongo o coloco todo lo que son los nombres completos, el apellido, el número telefónico, la provincia, ciudad, código postal, las calles y algunas otras direcciones que te van a ir solicitando. Entonces, rellenas toda esta información de manera correcta y le das simplemente clic en guardar. Y de esa forma ya dentro de todo lo que es tu misma cuenta de Temu, vas a tener la opción de poder realizar dropshipping o enviar esos productos hacia otra persona que se encuentre en el mismo país, pero en una diferente región, o realizar el envío de esos productos hacia usuarios que se encuentran también en otro país. Por ejemplo, miren, en este caso, si yo utilizo y me voy a esta dirección de Estados Unidos y le doy clic en usar, me cambia automáticamente a la plataforma, a la página de Estados Unidos y ya me va mostrando todo lo que es el monto en dólares. Miren, la dirección Estados Unidos y el monto en dólares. Así que aquí
sí les recomiendo algo, teniendo en cuenta, porque lo he estado visualizando, que para Perú la plataforma de Temu tiene su pasarela de pagos en soles, pero si ya vas a enviar a Estados Unidos y donde te está mostrando que la moneda es en dólares, posiblemente si pagas con una tarjeta vinculada a una cuenta en soles, te van a cobrar en dólares y sufrirías un tema del tipo de cambio. Consideren esa información antes de realizar todo lo que es el tema de los envíos y recuerden que para España es en euros, solo para mencionarlo. Así que lo mismo, ya tienes todos esos datos bien claros, bien definidos y miren, para Estados Unidos sí se abre pagar con tarjeta, con PayPal y con todas estas modalidades de pago que nosotros para Perú no los tenemos todavía activos. Y una vez que seleccionas tu método de pago y le das clic en finalizar compra, simplemente les queda esperar todo lo que es el proceso de su compra y que finalmente este producto se envíe. Y miren, para el caso de Estados Unidos, estamos hablando de un tiempo de entrega de 15 días y un reembolso si el producto no llega en 30 días. Así que es una alternativa interesante. Así que espero que esta información te sea de utilidad y sobre todo si estás interesado en realizar todo lo que es dropshipping con esta plataforma. Gracias.